Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El Código Da Vinci de Dan Brown. La quietud del Louvre es quebrada por un disparo. Jacques Saunier, conservador jefe del museo, cae mortalmente herido. En sus últimos minutos de vida, se arrastra entre las obras maestras hasta colocarse en una posición deliberada, imitando al hombre de Vitruvio de Da Vinci. Su cuerpo desnudo, cubierto de símbolos trazados con su propia sangre, es tanto una obra como un mensaje. En la penumbra de la galería, con la muerte inminente, Saunier deja un código, un rompecabezas que alguien debe resolver. El capitán Bessu Fache, jefe de la policía judicial francesa, llama a Robert Langdon, un simbólogo de Harvard que se encuentra en París para dar una conferencia. Fache finge que Langdon está allí para colaborar, pero en realidad sospecha que es el asesino. Langdon, ajeno a esto, se siente desconcertado por la escena y por el mensaje críptico dejado por el fallecido. Una secuencia de números y la frase, PS encuentra a Robert Langdon. En medio del interrogatorio, irrumpe Sophie Neveu, criptóloga de la DCPJ y nieta de Saunier. De inmediato deja claro que Langdon está en peligro y que su abuelo, antes de morir, intentó protegerlo y comunicarse con ella. Sophie actúa rápido, sabotea las comunicaciones de la policía y le entrega a Langdon un mensaje oculto en la escena del crimen. Huyen juntos del Louvre utilizando una estratagema inteligente. Sustituyen a Langdon por una figura hecha con una estatua envuelta en su abrigo. Mientras escapan, descubren que el mensaje que Saunier dejó tenía múltiples capas. Uno de ellos los conduce a una caja de seguridad en el Banco de Depósitos de Zúrich. Allí encuentran un cilindro con un criptotexto cifrado que puede abrirse solo con una palabra clave, aunque si se intenta muchas veces sin éxito, el contenido será destruido. Este cilindro, les explica el director del banco, fue dejado por Saunier en calidad de urgencia. A la par, Silas, un monje albino del Opus Dei, asesina brutalmente a los otros 3 guardianes del secreto, cada uno miembro del priorato de Sion. Lo hace siguiendo las órdenes del maestro, un personaje en la sombra que ha manipulado tanto a Silas como al obispo Aringarosa, una figura poderosa del Opus Dei que ve en este movimiento una oportunidad para restaurar su influencia dentro del Vaticano. Silas es un personaje complejo. Fue rescatado de una vida de pobreza y violencia por Aringarosa, quien le enseñó a encontrar redención a través del sufrimiento. Así, Silas se flagela para purgar su culpa y cree con devoción que está sirviendo a Dios. No obstante, a medida que comete estos asesinatos rituales, su alma comienza a resquebrajarse. La culpa y el trauma del pasado se entremezclan con su fe ciega. Mientras Langdon y Sophie huyen, ella recuerda eventos de su infancia. Rememora una noche en la que vio a su abuelo participando en un rito extraño, una especie de ceremonia pagana en la que hombres y mujeres se reunían en un círculo, desnudos, cantando himnos antiguos. Desde entonces, se alejó de él, creyendo que estaba involucrado en algo oscuro. Ahora empieza a ver que todo estaba vinculado al priorato de Sion y a una historia mucho más grande. Acuden a la casa de Lee Tibing, un noble británico, historiador experto en el Santo Grial, que vive en las afueras de París. Tibing les confirma que Saunier era el gran maestre del priorato y que el Santo Grial no es un cáliz, sino una mujer, María Magdalena. Según él, la Iglesia ocultó durante siglos la verdad sobre ella, distorsionando su imagen como prostituta y eliminando evangelios que hablaban de su relación con Jesús. En realidad, sostiene, fue su esposa y madre de su hija. El linaje sagrado continuó en secreto, protegido por el priorato,
cuyos grandes maestres fueron figuras célebres como Botticelli, Newton y Da Vinci. Tevin se emociona mientras les muestra la pintura, La Última Cena. En ella, señala a la figura a la derecha de Jesús. No es Juan, como tradicionalmente se cree, sino María Magdalena. La figura tiene rasgos femeninos, cabello largo, expresión suave. Además, entre ella y Jesús hay un espacio en forma de V, símbolo del cáliz y lo femenino. Esa separación, dice Tevin, sugiere la dualidad y la unión sagrada. Mientras discuten estas revelaciones, Silas irrumpe en la casa. Hay una lucha tensa en la que el monje es reducido y atado. Langdon, Sophie y Tevin escapan con él en el jet privado del historiador rumbo a Londres, con la intención de seguir las pistas del criptotexto. Durante el vuelo, Langdon analiza el texto cifrado y comprende que está ligado a una tumba en la iglesia del Temple, en Londres. La emoción se mezcla con la presión del tiempo. Sophie siente el peso del secreto y la posibilidad de que su linaje esté conectado a todo esto. Se cuestiona si su abuelo era realmente el líder de una sociedad secreta destinada a proteger la sangre de Cristo. La subtrama de Aringarosa cobra fuerza. El obispo ha sido engañado por el maestro. Cree que está sirviendo a Dios y a la iglesia, pero empieza a percibir que lo han manipulado. Se desespera cuando ve que el Santo Grial no está siendo recuperado para la gloria del Opus Dei, sino que se le escapa. Viaja a Roma buscando respuestas, sintiéndose traicionado y humillado. En Londres, los protagonistas visitan la iglesia del Temple, buscando la tumba de un caballero sepultado por un papa. El texto los lleva eventualmente a la abadía de Westminster y a la tumba de Isaac Newton. Allí, encuentran una nueva pista, pero ya están siendo seguidos. Fache, con ayuda de la Interpol, ha descubierto que Langdon fue incriminado. Pero no detiene la persecución. Quiere encontrar a los verdaderos responsables y demostrar su eficacia. La tensión interna de Langdon crece. A lo largo del viaje, su admiración por el misterio y la simbología religiosa se ve contrastada con la posibilidad de que toda la historia del cristianismo se haya construido sobre una mentira. Se pregunta si la verdad debería revelarse. Sophie, por su parte, revive sus traumas familiares. La muerte de sus padres, su infancia solitaria con un abuelo amoroso pero distante, y ahora la revelación de que tal vez es descendiente de Cristo. Cuando finalmente descubren la última pista, todo parece encajar. Pero justo entonces, el maestro se revela. Lee Tevin era quien estaba detrás de todo. Manipuló a Silas, engañó a Aringarosa, y utilizó a Langdon y Sophie para llegar al Grial. Su motivación no es dinero, sino venganza y obsesión. Cree que el mundo tiene derecho a saber la verdad, y que si el Vaticano no lo revela, entonces lo hará él. La revelación sacude emocionalmente a Langdon. Tevin era su amigo, su aliado. Sophie se siente traicionada. En una escena cargada de tensión, Tevin los confronta en la abadía. Exige la clave del cilindro. Langdon finge ceder, le entrega una palabra que no funciona. La policía irrumpe en el momento justo, arrestando a Tevin. El círculo se cierra, pero las preguntas siguen abiertas. Silas logra escapar de la policía tras la captura de Tevin. Herido y confundido, vaga por Londres mientras lucha con el derrumbe de todo en lo que creía. Se siente traicionado por el maestro y devastado por la muerte accidental del obispo Aringarosa, a quien disparó en medio de una confusión mientras huía de la abadía. La figura del obispo y su guía espiritual eran lo único que lo sostenía. Ahora, su fe tambalea, y su cuerpo, exhausto, apenas le permite seguir avanzando. A solas en una iglesia, reza por perdón antes de ser capturado por la policía. Muere poco después, convencido de que su alma ha sido redimida por el sufrimiento. Por otro lado, Sophie y Langdon analizan las últimas pistas halladas en el cilindro de Saunier. Entre ellas, descubren la referencia a
La rosa bajo las estrellas. Langdon interpreta que podría tratarse de Roslin, en Escocia. El nombre, que proviene del gaélico, Roislin, la laguna del conocimiento, tiene una profunda conexión con las leyendas del Grial. Emprenden el viaje hacia la capilla de Roslin, una estructura rica en simbología masónica y medieval. Cada piedra parece esconder una historia secreta. Allí, mientras exploran criptas y capillas secundarias, Sophie comienza a tener recuerdos intensos de su infancia. Las imágenes de la capilla le resultan familiares. Finalmente, se encuentran con una anciana llamada Marie Chauvel, quien resulta ser su abuela. La emoción es abrumadora. Marie confirma que Sophie es descendiente de María Magdalena y de Jesús, y que su familia ha sido protegida por el priorato de Sion durante generaciones. Langdon observa cómo Sophie abraza su herencia con una mezcla de orgullo y temblorosa aceptación. Durante años, vivió con el peso de una ausencia, sin conocer su linaje, sus orígenes, sin saber que su abuelo no era simplemente un criptógrafo obsesionado con los enigmas, sino el guardián de un legado sagrado. La revelación no solo transforma su identidad, sino que también redefine su relación con la fe, la historia y su papel en el mundo. En Roslin también descubren una pista final que sugiere que el Grial no se encuentra allí. El conocimiento de su ubicación real había sido protegido incluso del priorato, dividido en capas de códigos y secretos. Langdon, reflexionando en silencio, conecta los fragmentos. Recuerda la frase, la rosa bajo la cripta de las estrellas, y repasa mentalmente cada símbolo, cada referencia oculta. Finalmente, se da cuenta, el Grial reposa en París, en el mismo corazón de donde comenzó todo. La última escena lo muestra en la cripta del Louvre, donde las pirámides de vidrio invertidas revelan una cámara secreta. Allí, Langdon se arrodilla ante una losa sin nombre. Siente la presencia del pasado, de los secretos velados por siglos, y experimenta una reverencia silenciosa. No hay necesidad de abrir la tumba. El conocimiento de que el Grial ha sobrevivido y que la verdad aún vive es suficiente. Sophie, por su parte, decide alejarse un tiempo. Desea explorar su identidad, entender su lugar en esta historia milenaria. Langdon la acompaña a la estación. El momento de despedirse es suave, íntimo, sin dramatismos. Sus caminos se separan con la promesa de reencontrarse. Hay entre ellos una complicidad construida en medio del peligro, del misterio y de una revelación que cambió sus vidas. Tywin es arrestado, y la magnitud de su traición conmociona a la comunidad académica. Durante años, fue respetado como un estudioso brillante, pero su obsesión por el Grial terminó por consumirlo. En prisión, sigue convencido de que la historia debe contarse, aunque lo haya perdido todo en el intento. Fache, por su parte, asume su error con dignidad. Se presenta ante Langdon y le ofrece una disculpa. Lo había juzgado mal, arrastrado por las apariencias y su propia necesidad de control. Langdon, con cortesía, acepta el gesto. Ambos saben que la verdad es más compleja de lo que ningún informe policial podría abarcar. El legado de Saunier queda en manos de quienes él confió, su nieta y el hombre que supo leer entre los símbolos. La conspiración que amenazaba con derribar los pilares de la historia cristiana ha sido contenida, no mediante la destrucción, sino a través del discernimiento y la comprensión. A lo largo de la historia, los personajes han sido transformados no por la acción externa, sino por el peso de los símbolos, los secretos y las decisiones morales. La verdad, lejos de ser una fuerza devastadora, aparece como una presencia serena que encuentra su lugar en la conciencia de aquellos dispuestos a verla. El viaje de Langdon no termina con una revelación espectacular, sino con una pregunta: ¿está el mundo preparado para la verdad? Tal vez no, pero él lo está. Mientras se aleja del Louvre bajo la lluvia tenue de París, siente que su visión del arte, de la historia,
y de la fe ha cambiado para siempre. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.